Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Rubí, se escucha muy bien. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Disculpen un poquito la demora, fueron detalles técnicos. Me presento, mi nombre es Mariana Rubí Reigosa Castro, soy docente e investigadora de la licenciatura en turismo. Desde hace ya, pues 2009 más o menos empiezo a trabajar en la universidad y desde entonces pues me he manejado pues en estos temas sobre lo que es referente a la carrera que estudié, una de ellas que es arqueología, y de eso va a tratar pues esta charla el día de hoy. De alguna manera pues espero pues dejar claros algunas líneas que van a hacer que converjan justo la multidisciplinariedad en la cual pues todos nosotros trabajamos, turismólogos, arqueólogos, historiadores, geógrafos y demás, ¿no? Tenemos muchísimas ciencias en las cuales todos nosotros convergemos y hacemos ese clic para que toda esta máquina enorme que es el turismo, pues se ponga a funcionar, ¿no? Y todos nosotros estamos dando una pauta para que se pueda interpretar precisamente para el disfrute del turista. Entonces, de eso va a tratar esta charla, ese va a ser parte del objetivo. Y bueno, obviamente desde el punto de vista de la arqueología, en este caso, pues la disciplina, les voy a hablar un poco de algunas experiencias. Espero que sea enriquecedora esta charla y obviamente pues al final, si hay dudas, pues les vamos a ir comentando, ¿no? Celia, ¿me das la pauta o continúo? Rubí, te agradezco mucho que te hayas animado a participar haciendo un webinar muy de acuerdo a lo que tú estudiaste, y ya con el doctorado que estás por terminar, pues logras esta conjunción, y por eso te felicito y bueno, pues te escuchamos muy atentos. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues es un honor para mí, para los que me estén acompañando, mis compañeros, mis alumnos y gente del público en general. Obviamente, pues yo sé que ahorita ya el semestre ya nos está envolviendo los finales, pero agradezco mucho su asistencia, ¿no? Bueno, pues voy a comenzar. Voy a hablarles un poquito de una experiencia que tuve hace como 20 años, donde nuestro trabajo de campo fue en el área maya de Campeche. Estábamos como estudiantes, obviamente, tratando de hacer una investigación para tratar de descubrir nuevos sitios arqueológicos. Hoy en día, en las noticias sí escuchamos sobre nuevos hallazgos, porque la situación de la cuarentena que nos ha tenido más al resguardo en casa, nos está actualizando más sobre nuevas fuentes, nueva información vía internet, ¿no? Y de esa forma, pues ahora ya cualquier novedad sobre hallazgo arqueológico, pues ya nos está llegando más y más y más, ¿no? Pero hace 20 años este tipo de hallazgos no se conocían. También rara vez lo hacíamos hasta incluso en el ámbito científico, entre pares, ¿no? Porque no eran muy comunes los hallazgos que hacíamos más que cuando íbamos a congresos y les platicábamos de qué se trataba el hallazgo, ¿no? Y bueno, aquí una fotografía de la investigación de los primeros años. Este periodo fue del 2000 al 2003. Hacíamos periodos de estancia, sobre todo verano, 2 meses en verano y 2 meses en invierno. Obviamente, pues es territorio selvático, era pues en invierno un clima más padre, pero en verano era lluvia y calor extremo, ¿no? Sin embargo, pues eso nos daba siempre la pauta de mientras era el semestre, estudiábamos, terminamos el semestre y luego nos íbamos a trabajar en campo, ¿no? ¿Qué pasaba en estos sitios? Caminábamos cerca en nuestra jornada, digamos laboral porque no nos pagaban, pero nuestra jornada de exploración arqueológica eran 12 horas. De 6 de la mañana llegábamos, nos levantábamos, llegábamos a las 8 de la noche.
obviamente bajo el sol, kilos de bloqueador, y aún así, pues véanos todos morenitos, si llegamos a ese extremo. Yo tenía la particularidad de que tenía una hija pequeña de 5 años y la traía conmigo, entonces mi hija pues también vivió esas aventuras. Lo que ven ustedes en la fotografía es el equipo de trabajo en una de nuestras más grandes pirámides que encontramos. Sí, es una pirámide, nada más ustedes alcanzan a ver un cerrito, que es parte de lo que les vengo a hablar. Nosotros ya cuando mostramos un sitio al turismo, pues ya lo ven muy bonito, escalinatas expuestas, les presentan hasta una cédula de información que pasó ahí, y nosotros como arqueólogos pues nada más vemos chichoncitos en el campo, ¿sí? Y empezamos a interpretar de qué se trata, ¿no? Aquí traigo algunas otras imágenes. Sucede que nos establecemos en chozas de madera, de piso, algunos son de terracota nada más, un apisonado, y en este caso pues éramos privilegiados porque esta choza sí tenía un techo de lámina y tenía cemento en el piso. Estas formas de hacer las viviendas, pues era realmente de una subrenta que hicimos a este poblador que vemos en el extremo, la imagen de pie en el extremo derecho de la imagen, Mario, señor Mario, muy bien nos renta su casa para vivir pues todos los que vemos ahí. Obviamente él vive con su mujer, que es la señora que trae su bandita. Y bueno, ellos se dedican al ganado principalmente, un ganado de los ranchos mayores que ya obviamente ya tumbaron selva para poner pastizales, son los que se dedican al ganado grande, ¿no? Como de las vacas cebús, por ejemplo. Y ya ellos que tienen ranchos menores, que ya no son de hectáreas, se dedican a la chiva, obviamente gallinas, es decir, animales de granja así menores, ¿no? Tenían un caballo, tenían pues animales menores y ellos eran pues muy felices, la verdad, en su estilo de vida de al amanecer, soltar los animales. Tuvimos también la experiencia de ayudarles una vez que se tuvieron que ir y nosotros pues ya obviamente no estamos familiarizados con la vida de campo, pero nos encargaron a tal hora abrirles a las borregas y a tal hora encerrarlas en el corral, ¿no? Por ejemplo. Ensillar el caballo y desensillarlo, cosas así. Entonces, eran situaciones que nos acercó un poco a estas experiencias que la verdad pues lo volveríamos a vivir, ¿no? A todos nosotros nos fue muy enriquecedor, muy divertido y pues siempre el día a día enfrentarnos con esto, ¿no? Pues vean, son parte de los corrales de algunas vacas que tenían ahí de ordeña. Y pues parte de nuestro pues, uniforme de explorador, por así decirlo, es sí un poco como lo que se imagina en Indiana Jones, pero es más allá que Indiana Jones, ¿no? Teníamos que poner nuestros pantalones, obviamente de tela muy gruesa, sobre nuestras botas para que jamás entrara pues, ningún tipo de animal, es decir, no dejarlo colgando jamás. Nos bañábamos en pues tanto repelente como insecticida tal cual, para que las garrapatas no se pegaran a nosotros. Y aún así, todos los días volvíamos llenísimos de garrapatas porque había mucho campo con ganado. Camisa larga para no requemarnos tanto, paliacates, sombreros, agua siempre y pues los lonches, lo que me ven ahí cargando es el lonche. Que pues también la jornada era larga, como les decía, a veces pues de 12 horas o más, y había que aprovechar el mayor tiempo posible porque nuestra estancia eran solo pues 2 meses, ¿no? Y obviamente cámara fotográfica y otras cosas que nos sirven para el registro, por eso todos llevamos mochilas y equipo mayor. Una de nuestras compañeras lleva machete, o sea, la mayoría podíamos llevar machete cuando había que abrir brechas, ya sabemos cuando se trataba pues de abrirnos camino entre todos y aún así teníamos que contratar pues al personal que conoce el terreno para que también nos ayudara a explorar por ahí, ¿no? Esta es otra imagen de la gente que nos dio hospedaje.
Obviamente, pues vean el tipo de vestimenta por el calor que hay, pues era vestir pues más ligero todo el tiempo por el calor que había, y aún así vean la hierba cómo crece, o sea, ahí cortas la hierba en una semana ya vuelve a crecer, ¿no? Teníamos la selva muy pegadita, el río muy pegado, es el río Candelaria, donde era el área de exploración. Y bueno, para nosotros pues fueron todas estas aventuras y muchas más, ¿no? Nos tocó al principio una estancia en pequeños moteles, pequeños cuartos, que es lo que ven ahí. Y después salía muy caro, bueno, empezamos a ir y venir en camionetas de la policía. Nos llevaba y nos traía todos los días el sitio, nos dejaba a 15 kilómetros de ahí, dentro de la selva, obviamente, y después iba por nosotros. Quedamos a cierta hora y a cierta hora iban por nosotros. Entonces, esa era la dinámica que hacíamos pues todos los días en la primera temporada, y posteriormente ya nos organizamos, como les explicaba, para dormir ya principalmente ahí en el sitio, que es pues parte de ese panorama que están ahí viendo en ese equipo. Otra de las situaciones que fuimos privilegiados es que una vez estando ahí, nosotros no teníamos para nada, y se los cuento a mis alumnitos que son de turismo, no teníamos idea para nada de que íbamos a pasar Navidad y Año Nuevo con nuestras familias, por ejemplo, en época de diciembre. Pero dijeron nuestros trabajadores, nosotros íbamos a pasar Navidad y Año Nuevo con nuestras familias. Y entonces nos dejaron una semana así como que, bueno, ¿y qué hacemos, no? Y pues aprovechamos el tiempo para ir a conocer los sitios arqueológicos que estaban en la península. Conocíamos más o menos 3 por temporada. Ahí lo que pueden ver un poquito de lo inmenso y enorme que es Calakmul, en Campeche. Está a 100 kilómetros retiradísimo de algo de civilización, pero pues tuvimos la oportunidad de ir. Y bueno, conocimos varios sitios en todas estas temporadas. Hicimos también el sacrificio de no pasar pues festividades con nuestros seres queridos, y aún así pues éramos súper felices explorando todos estos sitios. Parte de nuestra investigación de campo consistía en hacer un levantamiento topográfico. Para eso también estudiamos la disciplina de arqueología. Tiene muchísimas áreas, muchísimas facetas en las cuales estudiamos estadística, parte de la geografía, estudiamos comportamiento del suelo en muchos sentidos, porque hay que estudiar justo los procesos tafonómicos en los cuales se envuelven los restos materiales, que es lo primero que nos atañe, y obviamente este estudio de nivel de curvaturas del suelo y demás. Entonces, teníamos que saber leer el teodolito, teníamos que hacer el cálculo para sacar ángulos y sacar alturas y demás. Permítanme un segundo. Voy a conectar la computadora. Y entonces, realmente teníamos que estar pues en muchos ámbitos, siempre pues dominando varias materias, varias temáticas, ¿no? Mediciones para poner justo el estadal, esta parte que ustedes ven en vertical, es decir, hacíamos ingeniería topográfica, tal cual, y esto se hace previo al levantamiento topográfico para conocer un sitio arqueológico. Hoy en día, pues estaba yo fascinada con la nueva tecnología, viendo cómo para la exploración del Tren Maya hicieron una tecnología de vanguardia, en la cual pues ya dan un escaneo con una suerte de dron y ya salen inmediatamente los cálculos de los sitios arqueológicos, cómo están sus dimensiones y sus plataformas y demás, todo eso pues abajo del suelo, ¿no? Lo que vemos ahí es justo un escalón, ustedes no podrán ver el escalón más que puro matorral, pero es un escalón de una esquina de una estructura. Y bueno, eso lo sabemos pues ya una vez que estamos en campo y sabemos identificar muy bien el terreno. Después, en una de estas exploraciones, tuvimos pues la fortuna de, primero pues vimos una estructura totalmente dañada porque pasó
pues la maquinaria a destruir una plataforma porque hizo un camino en un rancho. Y nos dimos cuenta que se trataba de una vieja estructura maya. Y sobre el perfil, que es este corte abrupto que vemos, donde ven ahí a las compañeras, se asomaban huesos humanos. Entonces hicimos un llamado para pedir permiso al Consejo de Arqueología, porque si no se pide permiso al Consejo de Arqueología, se incurre en un delito federal. Entonces, los arqueólogos tenemos varios códigos éticos, entre ellos es estar siempre bajo la norma que delimita el Consejo de Arqueología. Entonces, hablamos sobre la situación, nos dan luz verde a hacer el rescate de esos huesos. ¿Por qué era importante? Porque las condiciones de la selva, donde siempre hay demasiada humedad, era poco probable que en las excavaciones uno se llegue a encontrar cuerpos, porque se desintegran totalmente con la tierra, ¿no? Todas las condiciones húmedas de la selva. Entonces, estos estaban en buenas condiciones y dijimos, bueno, podría aportar algo, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que empezamos a excavar. Y sí, se trataba efectivamente de un individuo. Obviamente ya las exploraciones más adelante nos indicaron pues, que se trataba de un guerrero maya, donde tenía su deformación craneal cultural y la afilación de sus colmillos. Volteaba hacia el este su cara, donde nace el sol. Y todo esto que les estoy platicando, pues todo esto ya está documentado. Cuando nosotros llegamos en algún momento a terminar la temporada, damos todo un informe de todo lo que hicimos, de cómo se hizo y cuáles fueron nuestras premisas, lo que nosotros creímos que vamos encontrando, ¿no? Ya después vienen otros especialistas a intervenir sobre los mismos huesos para decirnos que efectivamente tenían cierta dieta, tenían ciertas enfermedades, en este caso lo que les digo, la deformación craneal, de los dientes y demás, para justo confirmar lo que nosotros creíamos al momento de excavación. Entonces, ahí se empiezan a confirmar nuestras hipótesis de todos nosotros como especialistas. Y bueno, ahí pues nos encontramos en un proceso de dibujo, porque al momento de liberar el primer cráneo del primer individuo, encontramos un segundo individuo. En total fueron en esa temporada 11 individuos los que encontramos. Fueron pues varias situaciones en las cuales pues teníamos que seguir excavando y pues seguir dibujando, fotografiando y liberando, ¿no? Entonces, así luce pues el trabajo arqueológico. Les estoy platicando un poco las aventuras de la disciplina. Vean, por ejemplo, el tipo de ropa, de cómo nos ponemos a la tierra, al suelo y demás, nuestros instrumentos. Y bueno, ese es más o menos el estar manos a la obra ya en campo, tal cual. Vean, aquí está todo el equipo tratando de liberar. Hicimos después un levantamiento en bloque de estos huesos para llevarnos finalmente al laboratorio y ahí microexcavarlos. Bueno, ¿qué es todo esto? Justo nuestro propósito, que era investigar sitios arqueológicos y encontrar nuevos sitios arqueológicos, nos dio esta pauta para explorar pues el entorno. En este caso les estoy hablando de un ambiente de selva. Había obviamente animales por todos lados, a todas horas, todos los días, de día y de noche. Ibas al baño y te encontrabas cosas también. Caminabas donde sea y te encontrabas cualquier tipo de bichos. Y bueno, por ejemplo, vemos aquí el armadillo se metió a la casa, obviamente lo agarraron para sacar la fotografía, lo dejan ir. Aquí lo que vemos en la fotografía central superior es un cocodrilo, un caimancito, porque cocodrilos no hay aquí, bueno, es un caimancito en un hawái. El hawái es una aguada que hacen los rancheros para que se arrimen pues el ganado a tomar agua. Y pues ya, tarántulas, pues aquí también estaban siempre presentes. Aquí, pues como vemos la cercanía con nuestra compañera, pues estaba la casa, ¿no? Entraba la tarántula, así como entraba el gran sapo en, en esta parte, estos eran enormes sapos, pues hasta se metían en los zapatos, ¿no?
Una vez encontramos una serpiente de cascabel larguísima de 2,40 metros, a punto de pisarla una compañera, y este compañero que vemos de lentes, él era antes, pues estuvo en un proyecto aquí rescatando en Zacatecas animales para resguardarlos en una reserva porque iban a construir una fábrica, entonces lo entrenaron para sujetar serpientes y pues poderlas liberar más tarde. Entonces es lo que hicieron aquí en esta hazaña, el arqueólogo y el alumno, y pues vean el tamaño de serpientes. Los encontramos también todo el tiempo de tipo constrictor, que son como las boas, y nauyacas. Las nauyacas también nos cayeron mientras dormíamos, ¿no? Las nauyacas son neurotransmisoras, por lo tanto muerden y pues, inmediatamente mueres. Entonces tuvimos todas esas aventuras a lo largo de estos 3 años de exploración. Aquí hay más serpientes, obviamente los tapir, tortugas, zorrillos y bueno, un sinfín de especies animales, obviamente los que viven en las copas de los árboles, como los monos, en este caso loros, guacamayas. Una vez escuchamos el rugir de un jaguar también, o puma, porque nunca lo vimos, por suerte, pero eran los lugares en donde estábamos, ¿no? Y bueno, con todo esto, recapitulando un poquito, para no extenderme tanto, pero sí quiero pues quedarme más que nada en sus comentarios y sus dudas. Yo quiero resaltar que debido a lo que es toda nuestra disciplina y como les digo, todo lo que a veces pasamos, en este caso, pues yo les mostré un ambiente que es ajeno a lo que nosotros hemos vivido de este lado, que es el semidesierto. ¿Cómo es el tipo de exploración? Vivimos un poquito hambres, por así decirlo, porque realmente el desgaste físico era demasiado, sí nos daba hambre después de todo. El trabajo de campo es extenuante. Una vez recorrido todo lo que hacíamos, teníamos que llegar a casa, asearnos para quitarnos tanto sudor como, les digo, animales como garrapatas. Teníamos que sentarnos a comer porque llevábamos con bastante hambre. Y después de eso, sentarnos a vaciar los datos o a interpretar los datos. Después de eso terminamos durmiendo a las 12 de la noche y otra vez en la mañana siguiente levantarnos a las 6 de la mañana. Sabíamos que el trabajo era pesado. Desde que decidimos ir a ese sitio, nos comprometimos a trabajar extenuantemente. Y bueno, con todo esto, pues hay un proceso que es todo eso en campo. Y hoy en día yo les traigo este ejemplo de lo que es nada más el sitio de Altavista en Chalchihuites. Algunos lo conocerán, otros no. ¿Por qué? Porque se encuentra, digamos, lejano de lo que es nuestra zona centro, o lo que es la ciudad capital. Y de este sitio lo volvieron popular, sobre todo la parte de explorar los equinoccios, como lo vemos aquí, en esta fotografía, en el pasillo que da la vista hacia el Picacho, donde efectivamente sale el sol a la punta del cerro, que está allá a lo lejos, y de la manera en la que han resguardado el sitio, en este caso los arqueólogos y restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es lo que llegamos a conocer finalmente los que somos paseantes, visitantes, turistas cuando vamos a la región, ¿no? Y es lo que vamos encontrando. Ahora, los arqueólogos en algún momento hicieron su exploración y dieron su interpretación de lo que es ese sitio. Esta información se encuentra en libros y en algún momento cuando visitamos los museos y encontramos los restos arqueológicos, las vasijas y demás, es cuando empezamos a leer sobre esa cultura, ¿sí? La cultura chalchihuites. Y bueno, uno de los símbolos es precisamente esta águila devorando pues la serpiente que se encontró en una de las vasijas pseudocloisonné, que son características de este sitio. Otra característica que encontramos desde sus primeras exploraciones de este sitio, que es de los primeros explorados arqueológicamente en el estado, es su salón de columnas. Espero que ya lo conozcan y si no, pues van a tener algún momento oportunidad de ir.
lo que les decía, el pasillo donde sale justo la visibilidad del cerro, es una formación arqueoastronómica como referencia para indicar efectivamente pues los ciclos, ¿no? En este caso, los principales ciclos que coinciden con los equinoccios. Y bueno, pues esta es parte de la vista panorámica que encontramos allá en el municipio, y obviamente pues las estructuras podemos ver ahora con pues parte del manejo que se le da para mantenerlo de pie, que es estos enjarres, porque una vez que se excava pues se libera y se queda pues más que nada la roca. Entonces la roca, cuando llega los agentes del medio ambiente como el agua, la lluvia y demás, pues poco a poco la pueden ir desgastando, ¿no? Entonces por eso se hace un enjarre y eso permite que se proteja más. Por eso vemos pues esta serie de habitaciones, de cuartos. Muchas veces ya no se deja pasar ahí porque es muy frágil, es como pues el adobe. Imagínense, esto tiene ya cientos de años, y antes sí dejaban entrar pues a grandes grupos de visitantes a todas estas regiones. No te encuentras una cédula de información tal cual, sino que te lleva un guía y te va explicando de qué se trata por ahí. Principalmente los guías son los que están ahí en el museo, los que te explican, o en este caso, pues cuando contratas a un guía cercano que te conozca del sitio, ¿no? Otro detalle de cómo la gente camina alrededor, cómo hay estas barreras, no alcanzan a ver muy bien, pero hay un hilo entre estos sujetadores para que la gente no pase y pues también no se ponga en peligro cuando llegan a la orilla de los sitios, que pasa muy a menudo, créanme. Hay mucha curiosidad, hay mucha situación de encontrar el mejor ángulo o de adelantarse a ver los hechos y demás. Esta también es característica, y bueno, aquí ya ven más claramente lo que nos resguarda hacia no pasar los límites que no tenemos permitidos como visitantes. Esta también es característica del sitio. Le llaman así como si fuera de cascabel esta parte. Y bueno, les decía, pues la arqueología como disciplina, nosotros tenemos muy en claro pues algunos códigos éticos que debemos regirnos siempre. Entre ellos, la principal, la que yo considero más importante también, es que vamos a tener contacto con la comunidad, ¿sí? Vamos a explicarles qué estamos haciendo, a qué vamos, de qué se trata nuestro trabajo, nuestra investigación, y de esa manera ellos van a crear conciencia de que hay que cuidar el sitio y ya no saquearlo, porque sucede a menudo. Encontramos cuando platicamos por ahí que no soy arqueólogo, soy arqueóloga, es que tengo unos monitos que saqué de allá, entonces, o fulano tiene unos monitos, déjese los vendo, siempre es la propuesta, cuando en realidad pues no estamos para comprar piezas, estamos para explorarlas, estamos para interpretar los sitios, los hallazgos, y de esa manera los ponemos en un resguardo, en una salvaguardia, en un lugar adecuado donde se puedan tal vez trabajar, estudiar a fondo, o una vez que ya se exploró lo suficiente y esa pieza es tan valiosa, se puede convertir en una pieza para museo, para posteriormente pues dar a conocer esa cultura a través de esa pieza, ¿sí? Y bueno, hay que mantener siempre pues el contacto y la información de lo que se está haciendo. Una de las principales y las que siempre nos ha servido es involucrar a la gente la mayor posible en los trabajos de exploración y rescate. Hay varias imágenes que ustedes pueden encontrar en internet donde hay mujeres indígenas limpiando la estructura, haciendo pues labores que les enseñan los especialistas para que ellos mantengan el sitio pues ya libre de pues alguna tierra que les pueda dañar a la estructura, o en este caso la planta que está creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, les digo, de esa forma los hacemos conscientes sobre lo que están heredando principalmente, tanto de manera cultural como de manera natural. A nosotros se nos hacía increíble, ahorita recordé que allá en el sur
no conciben a la víbora de cascabel para comerla, ¿sí? Y aquí en el desierto sí, o en el semidesierto. Entonces allá no la tocan, nada más la conciben como venenosa, pero por esa razón no conocen que la víbora se pueda comer, por ejemplo. Y bueno, orientarlos también sobre el cuidado y manejo del patrimonio, también de qué manera pueden ellos seguir cuidando el sitio patrimonial, porque una vez que estamos ahí explorando, nos tenemos que ir, o sea, ya nadie se va a hacer cargo de ese sitio, nadie más lo va a cuidar más que los mismos pobladores. De esa forma, pues estamos asegurando que ellos se queden a cuidarlo también, ¿no? Y la otra es dar el seguimiento y mantener pues constante comunicación sobre cómo está el sitio, qué han hecho, si hay dudas o no, pues seguirlos orientando qué más se puede hacer, ¿no? Y bueno, les decía yo que tanto pues conocemos de estos sitios. En Chalchihuites, por ejemplo, me faltaban imágenes del museo, que el museo, les digo, nos permite un poco ya interpretar de qué se trató esa cultura, ya con las imágenes, con las grabaciones multimedia que hay, con los vestigios arqueológicos y obviamente las cédulas de información que existen. Entonces, muchas veces estamos en el sitio arqueológico y no hay nada de información, nada más vemos escalinatas y subimos y bajamos y no sabemos de qué se trata, ¿no? Cuando vamos, pues, solos o a la libre, por así decirlo. Y bueno, hay muchas formas de enfocarnos ya una vez que tenemos un sitio, pues ya a resguardo, tal vez ya con la proyección de abrirla al público cuando vemos si es viable o no, porque no todos los sitios son abiertos al público. Hay sitios que mejor hay que tenerlos pues bajo el cuidado otra vez de volverles a echar tierra y en algún futuro cuando se tengan ya las gestiones para el mantenimiento, para tenerlo abierto, para entonces podrá estar de nuevo abierto al público. Pero bueno, cuando ya valoramos que un sitio arqueológico va a estar abierto pues ya al público, se pueden hacer varias tareas en un sitio, que esto se los traigo a colación un poco con lo que también tal vez han platicado, han escuchado ahora también con tanto webinar que estamos escuchando, que son muy, muy provechosos en cuanto a conocimiento, pero estas son algunas situaciones también enfocadas hacia ello, que es un desarrollo local o un turismo rural, ¿no? Por ejemplo, una de las propuestas es optimizar el transporte ecológico, ya sea el uso de bicicletas dentro del mismo sitio. Hay sitios grandísimos que se cansa la gente de caminarlos, pues bueno, una misma renta de bicicletas en el lugar, ¿no? O los bicitaxis también, cuando hay gente también que no tiene tanta movilidad pues para pues hacer el pedaleo, pues también proporcionarles el servicio de bicitaxis. Andar a caballo también es una experiencia de la cual pues muchos disfrutan, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay otras formas de transporte. También pues se puede hacer la facilidad de rutas, caminos, senderos, el cual permite interpretar, es decir, tener ya la información pues lista a la par sobre de lo que trata cada sitio que vamos pisando o estructura o edificio, ¿no? De esa forma, si establecemos una ruta, un camino, un sendero con la información adecuada, se puede gestionar muy bien pues la visita al sitio. Las cédulas de información adecuadas, el mapa del sitio también que dé la idea, las señalizaciones también adecuadas, tanto de seguridad como el hecho de explorar por ahí mismo, ¿no? Y bueno, pues modernizar algunas instalaciones también. También se puede hacer una implementación de guiones para viajeros. Esto pues ya, pues obviamente la tecnología ya nos ha llevado también de avance en muchas cosas, por ejemplo, ya con la forma pues auditiva, transmitirla a varios idiomas también, visual, etcétera, ¿no? Y bueno, pensar también en un tour que no sea nada más visual, como muchas veces pues estamos todos caminando y estamos viendo y nos platican, ¿no? Sino también abierto a los 5 sentidos, es decir, ¿por qué no poder tener la oportunidad de tocar, de pues oler así, no sé, alguna situación de tierra mojada, donde había un baño
sagrado, etcétera, ¿no? Es decir, algunas cosas donde más podamos echar mano para ayudar a la interpretación del sitio. También se puede hacer a la par la promoción gastronómica del lugar que inspire tanto, ya sea algo pues muy localista, lo actual o inspirado en lo antiguo, la misma artesanía, el folclore, etcétera, ¿no? Talleres para niños funcionan muy bien y, ¿por qué no?, también para adolescentes y adultos. Establecer a veces también grupos de animación, no nada más en eventos, como cuando es, no sé, el equinoccio es cuando vemos más o menos estas actividades, pero cuando hay un sitio arqueológico que nada más vemos pues las ruinas y nada más las piedras, no todos están motivados a visitar los sitios de esa manera. Y bueno, hoy en día pues hay muchas propuestas que se pueden ir haciendo. Hacer obviamente también las instalaciones con energía renovable y otras tecnologías también sustentables, ¿no? Los guías especializados que ya conozcan muy bien sobre el sitio arqueológico en cuestión o varios sitios que se van a hablar ahí de la región, no de manera general, sino ya los que conocen muy bien el sitio. Y bueno, la animación en edificios emblemáticos, por ejemplo, no siempre el espectáculo de luz y sonido en los sitios pues es lo mejor, ¿no? Ahorita es lo sensacionalista, pero muchas veces cierto tipo de luz, cierto tipo de sonido dañan las estructuras, entonces eso hace que de alguna forma pues sufran un deterioro que a lo mejor ya a largo plazo ya no va a ser posible revertirlo, ¿no? Y bueno, pues obviamente establecer un plan de desarrollo sustentable de manera pues muy general sobre estas actividades que se pueden tener en un sitio. Y pues a la par, como siempre, los eventos académicos en esos sitios, ya sean las pláticas, charlas, de qué se trata el sitio de manera general, difusión, demás, paneles, conferencias, mesas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí les traía este tipo de información. Espero que haya sido pues de provecho. Y pues damos la pauta para preguntas y respuestas. Y creo que a tiempo. Hay un comentario de la doctora María Guadalupe Alicia Navarro, donde comenta sobre las prácticas, que es en las prácticas donde los alumnos aplican la teoría y que le parecieron excelentes los ejemplos que diste. Sí, muy bien, gracias. Yo no sé si los alumnos hasta ahorita se dieron una idea de cómo es estar en experiencia, pues tratando de ejercer uno su profesión en estas condiciones que les cuento. Aquí tengo una pregunta de Jesús Enrique Rodríguez, donde sí. Dice, ¿qué podemos esperar con respecto a los sitios de Zacatecas en el futuro? ¿Habrá más? ¿Qué espera de los actuales? Sí, buena pregunta. Las gestiones para abrir un sitio son muy difíciles. Como lo que les comentaba, el hecho de mantener el sitio bajo cuidado y bajo resguardo es, por ejemplo, asegurarle nómina al velador y a personal que va a estar de limpieza, es decir, como desde jardineros y demás, hasta pues el personal que les llamamos custodios. Entonces, cuando haya esos recursos es cuando se puede asegurar los sitios arqueológicos abiertos al público, sobre todo los que son pues sí, gestionados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, pues hemos tenido otro tipo de exploraciones arqueológicas en el estado de Zacatecas, de los cuales pues nada más podemos dar cuenta de los restos materiales y eso sí los llegamos a conocer en los museos comunitarios. Entonces, hasta ahorita, la información que tenemos de muchos sitios arqueológicos los podemos conocer en nuestros museos comunitarios. Entonces, los sitios arqueológicos que ya conocemos abiertos al público, gestionados por el INAH, estos pues hasta ahorita los siento yo pues sólidos y consolidados. Entonces, ¿cómo podemos seguir
pues ambientando, que funcionen, pues seguir yendo a los sitios, seguirlos conociendo, darles ese plus de que podemos reactivar estas visitas con otra serie de, como les digo yo, de actividades que ayuden a que otra vez podamos ir a visitarlo. Llevamos familia, llevamos grupos, en este caso grupos escolares, a que conozcamos pues un poco de pues, nuestra cultura, ¿no? Nuestra herencia cultural. La doctora Magali pregunta que cuál fue el recurso derivado de estas prácticas, que qué fue lo que les pidieron. A nosotros como estudiantes. Sí, yo creo que, o sea, iban a explorar, pero a lo mejor tenían algún objetivo y encontraron sí. Algo distinto, no sé. Ah, ok. Sí, bueno, en la carrera de arqueología de aquí de la universidad, teníamos antes que cubrir una cartera, por así decirlo, de prácticas. Teníamos antes 30 días de recorrido de superficie y no recuerdo muy bien, creo 60 días o 90 días de excavación arqueológica, ¿sí? Pero el objetivo pues era nada más estar en el proyecto para explorar sitios arqueológicos. El proyecto obviamente nos superaba en nuestra práctica, que era la prospección, que es una de nuestras prácticas, y nosotros pues lo hacíamos más bien por amor al arte. Obviamente el arqueólogo nos gestionó, pues en este caso, con qué comer, dónde dormir, todo esto, o sea, de eso ya no nos hicimos nosotros cargo más que poner nuestro empeño y nuestra dedicación, básicamente, y el arqueólogo se encargó de hospedarnos y alimentarnos, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Sí, dime. Bueno, lo que pasa es que en muchas ocasiones no se abren los sitios arqueológicos por cuestiones de depredación del turismo, ¿no? O sea, sí. Se tiene que explorar súper bien para evitar que llegue ahí alguien y diga, ay, qué bonita piedrita, y resulta que es parte importante del monumento, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer como turismólogos para generar esa conciencia en todos los visitantes a las zonas arqueológicas, o cuando encuentran algo, no sé, van caminando por un sendero y de repente encuentran algo que no es parte de la naturaleza, que obviamente es algo que merece ser estudiado o analizado? ¿Cómo evitar que el turista visitante, el que va pasando por ahí, simplemente diga, lo guardo en mi casa y no me preocupo por la conservación de esto? Sí. Sí, bueno, me entendiste. Sí, sí te entendí. Fíjate que parte de lo que planteas es lo que pues he tenido la oportunidad de charlar con mis alumnos cuando les doy en primer semestre patrimonio. Hablamos a veces sobre la Ley Federal de Monumentos. Si extraemos algo o si dañamos nuestro sitio patrimonial, ya sea también histórico, estamos incurriendo contra la Ley Federal de Monumentos. Es un delito federal. Esa es la primera. La otra, nosotros como estudiantes tenemos que ser conscientes de que si estamos heredando un patrimonio, ahí se queda intacto. Entonces, si somos éticos y no queremos llevarlo a casa, nada más damos aviso a las autoridades que por ahí se pudo encontrar algo. Y es lo mismo para, pues también cualquier ciudadano. Muchos personas que han arado la tierra han encontrado objetos y simplemente fue un ejercicio de arar la tierra, no tuvieron la intención de buscar algo, ¿no? Entonces ellos dan aviso a las autoridades y las autoridades van a hacer pues el levantamiento, le llamamos así, el levantamiento para ver que efectivamente sea algo importante o no es importante. Entonces ya muchas veces a mí me pasa, me encuentro le llamamos tepalcate, que es un pedacito de una vasija. Entonces ahí mismo, si te la encontraste por encima, no tiene mucha importancia. Entonces ahí mismo la vuelves a dejar. Si sabes que es un sitio arqueológico, obviamente, no te la llevas de recuerdito y te la vas a colgar eternamente en el cuello, que era lo que
hace mucho pasaba, ¿no? Y pasa ahora con los fósiles también, y con muchas puntas de flecha que te hacen los artesanos, porque en realidad no las sacan de los sitios arqueológicos, las hacen los artesanos. Entonces era muy usual ver esa situación. Sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, Montserrat Valtierra pregunta que si los estudiantes pueden elegir el lugar para hacer sus prácticas o la universidad lo determina, en el caso de arqueología. De arqueología, no, fíjate que tenemos que buscar nuestros espacios. Nuestros maestros a veces nos invitan. Por ejemplo, somos pues privilegiados los que logramos ser seleccionados en ciertos proyectos, porque ahí destacamos, ya sea porque ven de nosotros responsabilidad, ven empeño, ven dedicación, lo que sea, y nos seleccionan. En otros casos no hay tanta demanda, ¿no? Pero en otros casos sí se puede llevar, digamos, como maestro, voy a dar excavación y a fuerzas tengo que llevarlos a prácticas. Entonces, para eso también se hizo un sitio especial para practicar la excavación, que no es un sitio arqueológico tal cual, pero se hace arqueología experimental. Entonces, ahí los chicos pueden experimentar un poco pues el uso de la pala, que en este caso es cucharilla de albañil de 10 centímetros, con lo que tenemos permitido excavar, no con el pico ni la pala. Entonces, hay técnicas, sí, también. Gracias, maestra. No, ¿de qué? La maestra Lidia pregunta que si puedes hablar un poco más de los utensilios del arqueólogo, como esmalte de uñas, picayelos y más. Sí, sí, les decía, la cucharilla de albañil es la primerita. Tenemos para la microexcavación todos los instrumentos de dentista que un dentista te regale o te venda. Todos esos pequeños picos nos sirven para microexcavación. Pequeños recogedores, pequeñas brochitas, son así lo principal. Nuestros cepillos de dientes ya que no usamos son para lavar todos los tiestos, cepillos de dientes. Para hacer el marcaje de nuestras piezas, lo hacemos con corrector blanco, ponemos un número con alguna estilógrafo y ponemos encima un esmalte de uñas transparente para que no se borre. Entonces eso ahí queda para la posteridad, para que cuando se nos pierdan un poco los pequeños tepalcates, les llamamos, pues de alguna forma ya identificamos de dónde proviene, ¿no? Y se anota de qué estructura viene, de qué fecha, sobre todo esa parte, ¿no? Y obviamente, pues con la fecha ya sabemos que se encontró o en excavación o en superficie, por ejemplo. De acuerdo al informe. Hacemos informes, es fotografía, es dibujo y es escritura. Pues ya no hay más preguntas. No sé si de los que están aquí todavía en el webinar quieren hacer alguna pregunta en directo. Y si no, pues entonces una última pregunta. ¿Cómo involucrar al turista en las exploraciones? O sea, porque bueno, muchas veces ahora se están usando diferentes formas de viajar. Muchos turistas viajan para limpiar ciertas áreas, ciertas playas y ayudan pues a las comunidades. Sí. En el caso del turismo, ¿se podrá hacer algo así como turismo arqueológico, donde el turista ayude a hacer las excavaciones? De hecho, fíjate que ahorita que lo dices, yo ahorita no conozco mucho, no me he documentado qué tanto en el mundo hay esa parte, pero me tocó a mí la experiencia cuando fui a Teuchitlán, Jalisco, espero que conozcan por allá, cerca del volcán de Tequila. Hice allá unas prácticas antes de ir a Campeche. Y yo me encontraba nada más limpiando una banqueta de una estructura y ya estaba abierto al público el sitio. Y venían muchos turistas y se te quedan viendo ahí como que por horas a ver qué estás haciendo, a ver qué encuentras. Y eso era lo atractivo, ver al arqueólogo en acción. O sea, les encantaba a los visitantes ver al arqueólogo ahí haciendo, excavando, quitando, poniendo, barriendo, llenándose de tierra, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención eso para ellos era el principal atractivo del sitio, o sea, ver a los arqueólogos ahí en acción.
Y sí, pues hay muchas labores que se pueden hacer, como esto de limpieza, acarrear la tierra, hacer, por ejemplo, ya cuando se va a consolidar una estructura, hacer pues hasta mezcla, ¿no? Como una suerte para de bajareque, para que se haga. Entonces, imagínense pisar con, no sé, los pies, lodo, con, mm, eh, hierba seca, etcétera, ¿no? Entonces, muchas cosas sí se pueden hacer. Obviamente, pues hay que tener todo ese control y los sitios arqueológicos es difícil estarlos explorando. Es muy bonito, pero es muy caro mantenerlos. Muy caro, así se los digo. Pero pues ya cuando se consigue el financiamiento, pues adelante. Yo, yo pienso que se pueden hacer otras cosas en el ámbito, justo ahorita lo que nos concierne el título de la charla, es que se puede hacer esta conjunción entre el turismo y la arqueología, es decir, puede haber tal vez un proyecto donde, por ejemplo, alumnos de turismo estén nutriendo los sitios arqueológicos de otra forma que no sea obviamente lo que no se nos permite a nosotros, bueno, ustedes que no sean arqueólogos, que yo sí, es excavar. Entonces, sí no se nos permite caminar. Entonces, ¿por qué no llegar a esa parte de caminando y dando a conocer senderos que se puede encontrar? Entonces, eso sí se puede hacer con los estudiantes. Y obviamente, pues ya los visitantes. Como les decía, las rutas, senderos y demás. Justo establecer algo, un patrón muy establecido y controlado, obviamente. Muy bien, pues fue muy interesante conocer estas otras formas de trabajo, otras profesiones que además tienen relación con la nuestra, porque finalmente el trabajo del arqueólogo después se convierte en el atractivo turístico, el producto turístico. Te agradezco mucho, Mariana, nuevamente por esta información, por animarte, por involucrarte en estos lunes de webinars. Y pues nos estaremos viendo pronto. El próximo lunes tenemos otro, se llama Café Turístico. Vamos a tener invitados y 3 maestros también van a estar ahí. Entonces les agradecemos mucho a todos ustedes el que estén aquí, el que hayan escuchado a la doctora Mariana, le agradezco a la doctora nuevamente y pues seguimos en contacto cerrando el semestre con estas actividades muy interesantes. Gracias a todos por su asistencia. Nos vemos pronto. Bye.